bienvenido a esto que no tiene nombre. Bienvenido a esto que no tiene nombre. Palabras más o menos que ayer me decías. Palabras más o menos que no me quieres. Palabras más o menos me estás dejando sin pedos. Palabras más. Palabras menos, palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimientos. Palabras que se lleva el viento. Palabras menos, palabras más, palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras viejas, palabras solo, como pasa el tiempo. Palabras que soplan en el viento, palabras fáciles de olvidar. Palabras más o menos que beber. Palabras más o menos que sentimientos ajenos. Palabras más o menos, palabras que pueden lastimar. Palabras menos, 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 palabras más. Palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento. Palabras que se lleva el viento. Palabras menos, palabras más. Palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras viejas, palabras solo, como pasa el tiempo. Palabras que soplan en el viento. Palabras menos, palabras más. Ahí va. ¿Listo? Acá estamos. De vuelta. Hoy tenemos una emisión, señores, señoras. Una emisión de la hostia, como diría yo. Muy bien, muy bien. Me alegro mucho. Vamos a arrancar el programa del día de la fecha. Hola Ale, hola Irma, ¿cómo andan por allá? Por acá. Y por todos los alrededores estoy con varias cámaras porque, nada, está bueno esto y hay gente que dice, loco, filmalo, y lo filmo. Ya subí un par, así que vamos a seguir subiendo a la cadena YouTube, canal chiquitito, YouTube, uno del oeste, los de diferentes episodios. Ustedes me avisan, si jode la luz de frente, la apago y listo. Brindo por todos ustedes que están allá, conectados ahí. Brindo varias veces. Y salud. Hola, hoy tenemos una emisión oscura. Oscura. Sí. Así que voy a recuperar el aliento un poquito y vamos a arrancar con algunas efemérides. Solamente dos que tengo, que después voy a poner unas cuestiones ahí en el comentario. Hoy ya es 19, pero el 18 de enero, que fue el viernes, o sea, estamos ahí, no, 12 en punto, tampoco la pavada. De 1873 el diario La Prensa publicó el primer aviso anunciando que se vendía el libro El Gaucho Martín Fierro a 10 pesos el ejemplar. Sí, 10 pesos el ejemplar. En 1986 deja de existir el personal, dice, ¿sí?, intérprete Edmundo Rivero,
propietario de un estilo único, autor del libro Una luz de almacén, en donde recopila letras de tangos de su autoría. ¿Qué tal? Uno de los más genios de los genios. Hola Carolina Canoe, ¿cómo estás? ¿Todo bien por ahí? Sos del barrio. Un abrazo. A vos y a Gaby. Dale. Bueno, vamos a arrancar con las lecturas de esta noche. Tengo 3 cuentos largos, así que vamos a hacerla bien dinámica la cosa. De Franz Kafka, un artista del trapecio. Un artista del trapecio, como todos sabemos, este arte que se practica en lo más alto de las cúpulas de los grandes circos, es uno de los más difíciles entre los accesibles al hombre. Había organizado su vida de manera tal, primero por un afán de perfección profesional y luego por costumbre, una costumbre que se había vuelto tiránica, que mientras trabajaba en la misma empresa, permanecía día y noche en su trapecio. Todas sus necesidades, por cierto, muy moderadas, eran satisfechas por criados que se turnaban y aguardaban abajo, en cesto, especie, para este fin. Subían y bajaban cuanto se necesitaban allí arriba. Esta manera de vivir del trapecista no creaba demasiado problema a quienes lo rodeaban, ¿no? Su permanencia arriba solo resultaba un poco molesta mientras se desarrollaban los demás números del programa, porque como no se los podía disimular, aunque estuvieran sin moverse, nunca faltaba alguien en el público que desviara la mirada hacia él. Pero los directores se los perdonaban, porque era un artista extraordinario, insustituible. Por otra parte, se sabía que él no vivía así por simple capricho y que solo viviendo así podía mantenerse siempre entrenado y conservar la extrema perfección de su arte. Además, allá arriba el ambiente era saludable. Y cuando en la época de calor se abrían las ventanas laterales que rodeaban la cúpula y el sol y el aire inundaban el salón en penumbras, la vista era hermosa. Por supuesto, el otro humano de aquel trapecista estaba muy limitado. De tanto en tanto trepaba por las escalerillas de cuerdas a algún colega y se sentaba a su lado en el trapecio. Uno se apoyaba en la cuerda de la derecha, otro en la de la izquierda, y así conversaban durante un buen rato. Otras veces eran los obreros que reparaban el techo, los que cambiaban algunas palabras con él por uno de los claraboyas, o el electricista que revisaba las conexiones de luz en la galería más alta, que le gritaba alguna palabra respetuosa, aunque no demasiado inteligible. Fuera de eso, siempre estaba solo. Alguna vez un empleado que vagaba por la sala vacía en las primeras horas de la tarde levantaba los ojos hacia aquella altura casi aislada del mundo, en la cual el trapecista descansaba y practicaba su arte sin saber que lo observaban. El artista del trapecio podría haber seguido viviendo así con toda la tranquilidad, a no ser por los inevitables viajes de pueblo en pueblo, que le resultaban un extremo molestos. Es cierto que el empresario se encargaba de que esa mortificación no se prolongara demasiado, pero ir a la estación, el trapecista utilizaba un automóvil de carrera que recorría a toda velocidad las calles desiertas, pero aquellas velocidades eran siempre demasiado lentas para su nostalgia del trapecio. En el tren se reservaba siempre un compartimiento para él solo, en el que encontraba arriba en la red de los equipajes una sustitución, aunque pobre, de su habitual manera de vivir. En el lugar de destino se había izado el trapecio mucho antes de su llegada y mantenían las puertas abiertas de par en par y por los corredores despejados. Pero el instante más feliz en la vida del empresario era aquel en que el trapecista apoyaba el pie en la escalerilla de cuerdas y trepaba a su trapecio en un abrir y cerrar de ojos. Por muchas ventajas económicas que le brindaran, el empresario sufría con cada nuevo viaje porque, a pesar de todas las precauciones tomadas, el traslado siempre irritaba seriamente los nervios del trapecista.
En una oportunidad en que viajaban el artista y tendido en la red, sumido en sus ensueños, y el empresario sentado junto a las ventanillas y leyendo un libro, el trapecista comenzó a hablarle en voz apenas audible y mordiéndose los labios. Dijo que en adelante necesitaría para vivir 2 trapecios en lugar de 1, como hasta entonces. 2 trapecios, uno enfrente del otro. El empresario accedió sin vacilaciones, pero como si quisiera demostrar que la aceptación del empresario era tan intrascendente como su oposición, el trapecista añadió que nunca más, bajo ninguna circunstancia, volvería a trabajar con un solo trapecio. Parecía entremecerse ante la idea de tener que hacerlo en alguna ocasión. El empresario vaciló, observó al artista y una vez más le aseguró que estaba dispuesto a satisfacerlo, sin duda. 2 trapecios serían mejor que uno solo, claro. Por otra parte, la nueva instalación ofrecía grandes ventajas, el número resultaría más variado y vistoso. De pronto, el trapecista rompió a llorar. Profundamente conmovido, el empresario se levantó de un salto y quiso conocer el motivo de aquel llanto. Como no recibiera respuesta, trepó al asiento, lo acarició y apoyó el rostro contra la mejilla del atribulado trapecista y artista, cuyas lágrimas humedecieron su piel. ¿Cómo es posible vivir con una sola barra en las manos?, sollozó el trapecista después de escuchar las preguntas y las palabras afectuosas del empresario. Al empresario le resultó ahora más fácil consolarlo. Le prometió que en la primera estación de parada telegrafiaría al lugar de destino para que instalaran inmediatamente el segundo trapecio y se reprochó durante su desconsideración por haberlo dejado trabajar durante tanto tiempo en un solo trapecio. Luego le agradeció el haberle hecho advertir aquella imperdonable omisión. Así pudo el empresario tranquilizar al artista e instalarse nuevamente en un rincón. Pero él no había conseguido tranquilizarse. Muy preocupado estaba, a hurtadillas y por encima del libro. Miraba al trapecista si por causas tan pequeñas se deprimiría tanto. ¿Desaparecerían sus tormentos? ¿No existía la posibilidad de que fueran aumentando día a día? ¿No acabarían por poner en peligro su vida? Y el empresario creyó distinguir en aquel sueño aparentemente tranquilo en el que había desembocado el llanto las primeras arrugas que comenzaban a insinuarse en el frente inútil y tersas del artista del trapecio. Guarda. Hola, Vero Elizabeth Zaino, ¿cómo estás? Hola, María Fernanda Reguero, desde Córdoba. Hola, ¿cómo estás, Mirta Campestri? Desde Concepción del Uruguay me estás mirando. Qué copado que la gente esté en tantas partes del mundo diferentes. Porque digo mundo ya en Argentina, ¿no? O sea, Córdoba sí, Córdoba pertenece a Argentina. Yo entiendo que Vero está en la costa y ahora Mirta está en Uruguay. Cuando ayer me miraban desde Jujuy. Es buenísimo esto. Voy a abrirle la puerta al perro, permiso. Porque el perro quiere salir a veces y hay que abrir la puerta, por supuesto. Qué bueno eso. Bueno, voy a seguir ahora con una lectura muy copada. Salud por todas ustedes que están allí escuchando. Alguna más que se una, háganmelo saber, o que se una alguno más, por supuesto. Estas noches de lecturas. Me mata cómo están distribuidos los cuadros, cómo se ven los cuadros allá. Está bueno eso. No me he percatado. Y los libros acá, y allá atrás el coso. Después el fondo, ¿no? Después recuerdo que los videos estos los subo a YouTube porque a veces la calidad se pierde por el tema de la transmisión en vivo. El streaming en vivo de Facebook a veces se cuelga por una cuestión obvia. Y yo entonces lo que hago es recopilar todo esto y lo subo al canal 1 del Oeste. Salud por todas ustedes. Y por todas, por supuesto. Sigo. Concepción del Uruguay, qué genial. Sigo. Otro más. Oscuro también, por supuesto. Seguimos con la lectura oscura, señoras y señores. Edgar Allan Poe. El barril de amontillado. Había yo soportado hasta donde me era posible las 1000 ofensas de que Fortunato me hacía objeto. Pero cuando se atrevió a insultarme juré que me vengaría. Vosotros, sin embargo,
que conocéis harto bien mi alma, no pensaréis que preferí amenaza alguna. Me vengaría a la larga, esto quedaba definitivamente decidido. Pero por lo mismo que era definitivo, excluía toda idea de riesgo. No solo debía castigar, sino castigar con impunidad. No se reparaba un agravio cuando el castigo alcanza al reparador, y tampoco es reparador si el vengador no es capaz de mostrarse como tal a quien lo ha ofendido. Tengas en cuenta que ni mediante hechos ni palabras había yo dado motivo a Fortunato para dudar de mi buena disposición. Tal como me lo había propuesto, seguí sonriendo ante él sin que se diera cuenta de que mi sonrisa procedía ahora de la idea de su inmolación. Concepción del Uruguay, ahora estoy pensando que me parece que es Entre Ríos, pero bueno. Perdón, no, me parece que es Entre Ríos, porque está Concepción del Uruguay. Un punto débil tenía este Fortunato, aunque en otros sentidos era hombre de respetar y aún de temer. Enorgullecíase de ser connoisseur en materia de vinos. Sí, connoisseur. Pocos italianos poseen la capacidad del verdadero virtuoso. En su mayor parte el entusiasmo que fingen se adapta al momento y a la oportunidad a fin de engañar a los millonarios ingleses y austríacos en pintura y en alhajas. Fortunato era un impostor, como todos sus compatriotas, pero en lo referente a vinos añejos procedía con sinceridad. No era yo diferente de él en ese sentido. Experto en vendimias italianas, compraba con largueza todos los vinos que podía. Anochecía ya, una tarde en que la semana del carnaval llegaba a su locura más extrema, cuando encontré a mi amigo, acercórense-me, con excesiva cordialidad, pues había estado bebiendo en demasía, disfrazado de bufón. Llevaba un ajustado traje a rayas, lucía en la cabeza el cónico gorro de cascabeles. Me sentía tan contento al verle, que me pareció que no terminaría nunca de estrechar su mano. Mi querido Fortunato, le dije, qué suerte haberte encontrado. Qué buen semblante tienes. Figúrate que acabo de recibir un barril de vino que pasa por amontillado, pero tengo mis dudas. ¿Cómo?, exclamó Fortunato. ¿Amontillado? ¿Un barril? ¡Imposible! Y a mitad de carnaval. Tengo mis dudas, insistí. Pero he sido lo bastante tonto como para pagar su precio sin consultarte antes. No pude dar contigo y tenía miedo de echar a perder un buen negocio. ¡Amontillado! Tengo mis dudas. ¡Amontillado! Y quiero salir de ellas. ¡Amontillado! Como estás ocupado, me voy a buscar a Lucreci. Si hay alguien con sentido crítico es él. Me dirá que Lucreci es incapaz de distinguir entre amontillado y jerez. Y sin embargo no faltan tontos que afirman que su gusto es comparable al tuyo. Ven, vamos. ¿A dónde? A tu bodega. No, amigo mío. No quiero aprovecharme de tu bondad. Noto que estás ocupado y Lucreci... No tengo nada que hacer, vamos. No, amigo mío. No se trata de tus ocupaciones, pero yo veo que tienes un fuerte catarro. Las criptas son terriblemente húmedas y están cubiertas de salitre. Vamos a lo mismo. Este catarro no es nada. Amontillado. ¡Amontillado! Te has dejado engañar. En cuanto a Lucreci, es incapaz de distinguir entre jerez y amontillado, eso seguro. Mientras decía esto, Fortunato me tomó del brazo. Yo me puse un antifaz de seda y negra. Y ciñéndome una recollet, dejé que me llevara apresuradamente a mi palacio. No encontramos sirvientes en mi morada. Habíanse que escapado para festejar alegremente el carnaval, como les había dicho que no volvería hasta la mañana siguiente, dándole órdenes expresas de no moverse de sus casas. ¿Está bien? Seguro de que todos ellos se habían marchado de inmediato apenas le hube vuelto la espalda. Saqué 2 antorchas de sus anillas y entregando una a Fortunato le conduje a través de múltiples habitaciones hasta la arcada que daba acceso a las criptas. Descendimos una larga escalera de caracol mientras yo recomendaba a mi amigo que bajara con precaución. Llegamos por fin al fondo y pisamos junto al húmedo suelo de los catacumbas.
de los Montresors. Mi amigo caminaba tambaleándose, y al moverse tintinearon los cascabeles de su gorro. «El barril», dijo. «Está más adelante», contesté, pero observaba las blancas telarañas que brillaban en las paredes de estas cavernas. Se volvía hacia mí y me miró con los ojos con veladas pupilas que destilaban el flujo de su embriaguez. «¿Salitre?», preguntó después de un momento. «Salitre», repuse. «¿Desde cuándo tienes esa tos?». El lento acceso impidió a mi pobre amigo contestarme durante varios minutos. «No es nada», dijo por fin. «Vamos», declaré con decisión. «Volvámonos, tu salud es preciosa. Eres rico, respetado, admirado, querido. Eres feliz como un tiempo lo fui yo. Tu desaparición sería lamentada, cosa que no ocurriría en mi caso. Volvamos, pues de lo contrario te enfermarás y no quiero tener esa responsabilidad. Además, está Lucreci que...» «¡Basta!», dijo Fortunato. «Esta tos no es nada, no me matará. No voy a morir de un acceso de tos». «Ciertamente que no», repuse. No quería alarmarme innecesariamente. Un trago de este Medoc nos protegerá de la humedad. Rompí el cuello de una botella que había extraído una larga hilera de la misma clase colocada en el suelo. «Bebe», agregué, presentándole el vino, mirándome de soslayo. Alzó la botella hasta sus labios, detúvose y me hizo un gesto familiar mientras tintineaban sus cascabeles. «Brindó», dijo, «por los enterrados que reposan en torno de nosotros. Y yo brindo porque tengas una larga vida». Otra vez me tomó el brazo y seguimos adelante. «Estas criptas son enormes», observó Fortunato. «Los Montresors», le repliqué, «fueron una distinguida y numerosa familia. He olvidado vuestras armas. Un gran pie humano de oro en campo de azur. El pie aplasta una serpiente rampante cuyas garras se hunden en el talón. ¿Y el lema?». «Nemo, me impune, desist». «Muy bien», dijo Fortunato. Chispeaba el vino en sus viejos ojos y tintineaba los cascabeles. El Medoc había estimulado también mi fantasía. Dejamos atrás largos muros formados por esqueletos apilados, entre los cuales aparecían también barriles y pipas, hasta llegar a la parte más recóndita de la catacumba. Me detuve otra vez, atreviéndome ahora a tomar el del brazo a Fortunato por encima del codo. «Mira cómo el salitre va en aumento», dije. «Abunda como el moho en las criptas. Estamos debajo del lecho del río. Las gotas de la humedad caen entre los huesos. Ven, volvámonos de que sea demasiado tarde. La tos». «No es nada», dijo Fortunato. «Sigamos adelante, pero bebamos antes otro trago de Medoc». Rompí el cuello de un frasco de Gravé y se lo alcancé. Vaciólo de un trago y sus ojos se llenaron de una luz salvaje. Riéndose, lanzó la botella hacia arriba y gesticulando en una forma que no entendí. Lo miré sorprendido. Repitió el movimiento, un movimiento grotesco. «¿No comprendes?». «No», repuse. «Entonces no eres de la hermandad». «¿Cómo?». «No eres un masón». «Oh, sí», exclamé. «Sí lo soy». «Tú, un masón, imposible». «Un masón», insistí. «Haz un signo», dijo él. «Un signo». «Mira», repuse, extrayendo de entre los pliegues de un racoler una pala de albañil. «Te estás burlando», exclamó Fortunato, retrocediendo algunos pasos. «Pero vamos a ver ese amontilado». «Puesto que lo quieres», dijo, guardando el utensilio y ofreciendo otra vez en mi brazo a Fortunato, que se apoyó pesadamente. Continuamos nuestro camino en busca del amortinado. Pasamos bajo una hilera de arcos muy bajos, descendidos, seguimos adelante y luego, de bajar otra vez, llegamos a una profunda cripta, donde el aire estaba tan viciado que nuestras antorchas dejaron de llamear y apenas alumbraban. En el extremo más alejado de la cripta se veía otra menos espaciosa. Contra sus paredes se habían apilado restos humanos que subían hasta la bóveda, como pude ver en los grandes catacumbas de París. 3 lados de esa cripta interior aparecían ornamentados
de esta manera. En el cuarto los huesos se habían desplomado y yacían dispersos en el suelo, formando en una parte un amontonamiento bastante grande. Dentro del muro, así expuesto por la caída de los huesos, vimos otra cripta o nicho interior, cuya profundidad sería de unos 4 pies, mientras su ancho era de 3 y su alto de 6 o 7. Parecía haber sido construida sin ningún propósito especial, ya que solo constituía el intervalo entre 2 de los colosales soportes del techo y de las catacumbas, y formaba su parte posterior la pared de sólido granito que las limitaba. Fue inútil que Fortunato, alzando su mortecina antorcha, tratara de ver en lo hondo del nicho. La débil luz no permitía adivinar dónde terminaba. «Continúa», dije. «Allí está el amontillado. En cuanto a Lucreci...» «Es un ignorante», interrumpió mi amigo, mientras avanzaba tambaleante y lo seguía pegado en sus talones. En un instante llegó al fondo del nicho y al ver que la roca interrumpía su marcha se detuvo como atontado. Un segundo más quedaba encadenado al granito. Había en la roca 2 argollas de hierro, separadas horizontalmente por unos 2 pies. De una de ellas colgaba una cadena de corta, de la otra un candado. Pasándole de cadena alrededor de la cintura me bastaron apenas unos segundos para arrojarlo. Demasiado estupefacto estaba para resistirle. Extraje la llave y salí del nicho. «Pasa tu mano por la pared», dije, «y sentirás el salitre. Te aseguro que hay mucha humedad. Una vez te imploro que volvamos. ¿No quieres? Pues entonces tendré que dejarte. Pero antes he de ofrecerte todos mis servicios». «El amontilado», exclamó mi amigo, que no había vuelto aún de su estupefacción. «Es cierto», repliqué, «el amontilado». Mientras decía esas palabras, fui hasta el montón de huesos de que ya he hablado. Escuchando a un lado, pude, según descubierto, la cantidad de bloques de piedra y de mortero. Con esos materiales que, con ayuda de mi paila de albañil, comencé vigorosamente a cerrar la entrada del nicho. Apenas había colocado la primera hilera de mampostería, advertí que la embriaguez de Fortunato se había disipado de buena parte. La primera indicación nació de un quejido profundo que venía de lo hondo del nicho. No era el grito de un borracho. Siguió un largo y obstinado silencio. Puse la segunda hilera, la tercera y la cuarta. Entonces oí la fúria vibración de la cadena. El ruido duró varios minutos, durante los cuales, y para poder escucharlo con más comodidad, interrumpí mi labor y me senté sobre los huesos. Cuando por fin cesó el resonar de la cadena, tomé de nuevo mi pala y terminé sin interrupción la quinta, la sexta y la séptima hilera. La pared me llegaba ahora hasta el pecho. Detúveme nuevamente y, alcanzando la antorcha sobre la mampostería, proyecté sus débiles rayos sobre la figura de allí encerrada. Una sucesión de agudos y penetrantes alaridos brotando súbitamente de la garganta de aquella forma encadenada me hicieron retroceder con violencia. Vacilé un instante y temblé. Desenvainando mi espada, me puse a tantear con ella el interior del nicho, pero me bastó una rápida reflexión para tranquilizarme. Apoyé la mano sobre la sólida muralla de la catacumba y me sentí satisfecho. Volví a acercarme al nicho y contesté con mis alaridos a aquel que clamaba. Fui su eco, lo ayudé, lo sobrepuje en volumen y en fuerza. Sí, así lo hice, y sus gritos acabaron por cesar. Ya era medianoche y mis tareas llegaban a su término. Había completado la octava, la novena y la 10ª hilera. Terminé una parte de la 11ª y última. Solo quedaba por colocar y fijar una sola piedra. Luché con su peso y la coloqué parcialmente en posición. Pero entonces brotó desde el nicho una risa apagada que hizo erizar mis cabellos. Le sucedió una voz lamentable, en la que me costó reconocer la del noble Fortunato. ¡Ja, ja, ja! Una excelente broma, por cierto, una excelente broma. ¿Cómo vamos a reírnos en el palacio? ¡Ja, ja, ja! Mientras bebamos. ¡Ja, ja! El amontilado, dije. ¡Ja, ja! Sí, el amontilado, pero ¿no se está haciendo tarde? ¿No nos estarán esperando en el palacio mi esposa y los demás? ¡Vámonos! Sí, dije, vámonos. ¡Por el amor de Dios! ¡Montresor! Sí, dije, por el amor de Dios.
Espera en vano la respuesta a mis palabras. Me impacienté y llamé en voz alta. ¡Fortunato! Silencio, llamé otra vez. ¡Fortunato! No hubo respuesta. Pasé una antorcha por la abertura y la dejé caer adentro. Solo me fue devuelto un tintinear de cascabeles. Sentí que una náusea me envolvía. Su causa era la humedad de las catacumbas. Me apresuré a terminar mi trabajo. Puse la última piedra en su sitio y la fijé con el mortero. Contra la nueva mampostería volví a alzar la antigua pila de huesos. Durante medio siglo, ningún mortal los ha perturbado. Requies in pace. ¿Querían algo terrible? Bien Edgar Allan Poe. Bienvenido a esto que no tiene nombre. Bienvenido a esto